Perfecto, entonces parece que, ajá, ahora sí estamos en orden ya para iniciar la tutoría número 3. Bueno, esta tutoría número 3, la de hoy lunes, es una tutoría que inicia con algunos conceptos, si se puede decir así, básicos sobre el concepto de diferenciales y otra parte de hacer derivadas, que es diferenciación, porque este capítulo es importante ya que se van a ver algunos problemas propios de aplicación que tienen que ver con la administración. También en este capítulo vamos a ver dos tipos de derivadas, que son las derivadas que se llaman implícitas y otro tipo de derivadas que son las derivadas logarítmicas. Eso lo van a ver en la próxima clase, ¿no? Y vamos a terminar con elasticidad de la demanda, que por lo general siempre ponemos problemas de elasticidad de la demanda, que es una aplicación de las derivadas. Eso se vería el sábado. El día de hoy vamos a trabajar únicamente con las primeras dos secciones del capítulo, que es la sección 5.1. Vamos a tratar de entender qué es un diferencial, darle una aproximación y darle algún tipo de tratamiento metodológico para entenderlo. Y vamos a ver un poquito de problemas de aplicación de diferenciales. Entonces, relativamente la tutoría de hoy es un poquito corta. La que va más se extiende van a ser las próximas dos. Y por eso entonces nosotros dividimos así la clase para que las próximas dos secciones, perdón, las próximas tres secciones que son un poquito más extensas no queden cortadas. Entonces vamos a iniciar con el concepto de diferencial primero y vamos a entenderlo desde una parte, digamos, geométrica y también vamos a verlo de una manera algebraica, ¿de acuerdo? Entonces, iniciamos por aquí. Escribimos. El lapicito. Opa, está descargado, qué raro. Este lápiz me está fallando. Bueno, mientras carga. Em, el concepto de diferencial se da desde el inicio del capítulo 5, en la sección 5.1, y cuando nosotros nos enfrentamos a diferenciales, nosotros nos estamos aproximando a cantidades que son muy pequeñas, ínfimamente pequeñas. De hecho, nosotros podemos entender los diferenciales como cantidades que aproximan valores muy cercanos entre sí. De hecho, la palabra diferencial como tal lo que hace es ver una diferencia, una distancia que existe, por ejemplo, entre las variables, en este caso, por ejemplo, las X, que son las variables independientes, o las Y, que son las variables dependientes, porque recuerden que nosotros trabajamos en este curso con dos variables, la independiente y la dependiente. Eso más adelante lo vamos a aplicar en algunos ejercicios. Entonces, la primera definición que nosotros tenemos para entender esto del diferencial es la primera notación que nosotros tenemos y lo que nos indica es que el diferencial de una variable X, nosotros debemos entenderla como un cambio que existe de un valor a otro que ha sido previamente determinado. La idea de ver cuánto cambia una X de un valor a otro se tiene que dar bajo una distancia muy pequeña. Es decir, no vamos a tomar un valor de X que sea igual a 100 y otro valor de X igual a 150, porque eso es muy grande
y nosotros vamos a trabajar con cantidades muy pequeñas. Y esto de cantidades muy pequeñas puede ser algo muy relativo, porque para una persona algo pequeño puede dar una cantidad, otra persona puede decir que eso está grande, que puede ser aún más pequeño. Entonces, vamos a definirlo de la siguiente manera. El diferencial de x, nosotros lo vamos a representar como el cambio que existe entre dos valores de la variable independiente. Es decir, cuando hablamos de distancias, nosotros hablamos de una resta. Entonces, si usted necesita saber cuánto hay de un valor a otro, lo que tiene que aplicar es una métrica, es una distancia, que nosotros lo que hacemos es realizar una resta. Entonces, la resta aquí va a ser el mayor menos el menor. A eso nosotros lo entendemos como el cambio de las x, representado por la letra griega delta, delta en mayúscula. Y entonces lo que nos dice es que hagamos la resta de x2 menos x1. Entonces, simplemente aquí nosotros vamos a entender que el cambio o el diferencial de x es la resta de valores de x2 y x1 que estén suficientemente cercanos. Como nosotros ya lo vimos en los contenidos anteriores de la derivada, recuerden que esta distancia uno hace que prácticamente tienda a cero, es decir, que la distancia entre x1 y x2 sea bastante pequeñita, porque nosotros lo trabajamos desde los límites. Entonces, el diferencial de x es la resta de las x. Cuando nosotros tratamos el diferencial de la variable dependiente, y aquí nosotros nos enfrentamos a la definición que aprendimos en el capítulo anterior, que nos decía que una, vamos a subrayar aquí, que la derivada, recuerden que la derivada nosotros la entendíamos como el cambio que existía entre una distancia de y una distancia de x. ¿Qué era eso? Eso era, vamos a hacerlo por aquí. Si nosotros teníamos aquí el eje x y y, voy a hacerlo en el primer cuadrante solamente para explicar. Por ejemplo, tenemos la curva de una función que viene por aquí. Entonces recuerden que nosotros hacíamos una aproximación desde el concepto de la recta tangente. Entonces uno escogía algún punto y trazaba una recta tangente. Por ejemplo, a ver, por aquí. Algo así, nada más para entender un poquito la situación. Entonces, la idea era que el punto tangente, nosotros al inicio teníamos una recta secante, ¿verdad? Entonces, la idea era que esa recta secante se convierta en una recta tangente. ¿Y cómo se logra esto? Se logra haciendo que x2 y x1 sean prácticamente el mismo número, es decir, lograr que x2 se acerque a x1 por medio de lo que nosotros llamamos el diferencial. Y ustedes también lo veían como el cambio de x, es decir, acercarnos que este x2 se acerque a este x1 es que esta distancia es prácticamente cero, viéndolo desde la notación de límites. Y si nos vamos al eje y, lo que pasaba es que también conforme usted se acercaba a las x, usted lo va haciendo también con respecto a las variables dependientes, a y1 y y2, por ejemplo. Entonces, esta distancia, cuando prácticamente y2 está sobre y1, es porque el diferencial de x, el límite entre estas dos es cero y el límite de estas dos es cero. Es decir,
Cuando nosotros tenemos un límite que tiende a cero, es que prácticamente las dos variables valen lo mismo, ¿verdad? Que la distancia es ínfimamente pequeñita y podemos decir que una está encima de otra. Nosotros entonces consideramos que cuando hacíamos el cálculo de la pendiente a la recta tangente, que la identificamos por m, entonces nosotros decíamos que eso es la derivada. Y la derivada, pues no era otra cosa que hacer el cambio de las y sobre el cambio de las x. ¿Ah? Y entonces, en notación de diferenciales de y sobre dx, de y sobre dx, es la derivada, ¿verdad? Que nosotros sabíamos que esto es la pendiente de la recta tangente. Bueno, conforme avanzó el curso, ya entonces nosotros vimos que eso era la derivada. Aquí lo que nosotros hacemos es un pequeño trabajo algebraico. Y el trabajo algebraico consiste en que usted, dame un segundito, ¿sí? Tome el diferencial de x, que es una cantidad, y lo pase a multiplicar, como se hacían en las ecuaciones lineales. ¿Qué hacíamos en las ecuaciones lineales? Si teníamos una cantidad a sobre b, entonces, usando el lenguaje matemático, nosotros decimos que el b pasa a multiplicar. Entonces, aquí nosotros pasamos el diferencial a multiplicar a la derivada. Esta definición que ustedes tienen aquí, cuando pasan a multiplicar el diferencial, nosotros lo consideramos el diferencial de y. ¿Ok? Entonces, el diferencial de y es la derivada de la función multiplicada por el diferencial de x. Y algo importante, esto es una cadena. Primero tienes que calcular el diferencial de x para que usted pueda posteriormente calcular el diferencial de y. ¿Por qué se hace esto así? Porque y depende de x. Entonces, x se hace independiente y después tienen que hacer el cálculo del diferencial de y. Entonces, estas dos formulitas las van a tener por ahí. ¿Okay? Entonces, teniendo solamente estas dos formulitas de aquí, ustedes se podrían enfrentar a un ejercicio que les evalúe cuál es el diferencial de una función. Por ejemplo, este de aquí. Dice este ejercicio, calcule el diferencial de y, vean, el diferencial de y para una función dada. ¿Ok? Y les tienen que dar a ustedes cuáles son los valores de x en los que vamos a trabajar. Porque para que usted pueda, para que usted pueda realizar el diferencial de y, usted necesita el diferencial de x. Y ese diferencial de x usted lo saca con los valores que le dan. Porque es una cierta región de estudio donde se va a ver cuál es el cambio que existe en las x. Entonces, el ABC, o sea, los pasos que nosotros hacemos para este ejercicio son los siguientes. Número 1, como les dijimos. Primero, ustedes tienen que calcular cuál es el diferencial o cuánto están variando las x, cuánto hay de una x a otra x. Eso es el diferencial de x. Diferencial de la variable independiente x. Entonces, por fórmula, nosotros aprendimos que el diferencial de la variable x independiente es hacer x sub 2 menos x sub 1. Que en este caso, usted va a tomar los valores que le están dando acá. En este caso, x sub 2 es 1,01
y le restan x sub 1, que es 1. Entonces, al realizar esta resta, ustedes ven cuál es el cambio que existe en las x. En este caso es de 0,01 unidades. Es una distancia, digamos, que se puede ver como pequeñita, ¿no? Que todavía no se acerca como a 0, ¿verdad? Uno desearía que fuera más pequeñita, pero es un ejemplo, digamos, teórico, ¿ok? Entonces, primero se calcula el diferencial de x. Como segundo paso, les habíamos dicho que una vez que usted tiene el diferencial de x, necesitamos calcular el diferencial de y. Pero antes vamos a hacer, digamos, un paso intermedio. Es que usted necesita la derivada de la función que está estudiando. Entonces, la derivada de la función f que usted está estudiando. Como ustedes saben, en este caso, bueno, f de x es una función que es un polinomio. Entonces, al realizar la derivación de este polinomio, ustedes van uno por uno. Entonces, la derivada de f sería así. Derivada de f es igual a 5x a la 2 derivado. El 2 baja, multiplica 5, entonces nos da 10. Y al 2, el exponente 2, le restamos 1, entonces nos queda x a la 1, ¿verdad? Entonces estamos con este de aquí. Para este de acá, que es menos 3x, cuando está algo con x, solamente queda el número, ¿verdad? Entonces sería menos 3. Y la derivada de un número solito de una constante da 0. Entonces esto de acá es el resultado de la derivada de la función, que lo vamos a ocupar para el paso 3 y paso último, que es calcular el diferencial, el cambio que existe entre las variables dependientes, entre y. Entonces, por definición, voy a apuntar cuál era la fórmula. La derivada de la función multiplicado por el diferencial de x. Por eso, entonces, procedimos a este paso intermedio, que es el cálculo de la derivada. Entonces, acá, nosotros hacemos el calculito. De y sería igual a la derivada de la función, en este caso es 10x menos 3, multiplicado por el diferencial de x. Y en este caso, el diferencial de x nos había dado 0,01. Y aquí lo que ustedes tienen que hacer, que creo que en el libro lo hacen como un ejemplo, pero es para que vean que siempre se hace así. Para terminarlo, es que usted tiene que sustituir el valor que le dan más pequeñito de las x. En este caso, el x1. El x sub 1 que aquí era 1. Entonces, ¿dónde sustituyen el x sub 1? Lo sustituyen en la derivada. En este caso, solamente aquí. Claro, entonces al sustituirlo, esto nos queda 10 por 1 menos 3 multiplicado por 0,01. Introducen todo este valor en la calculadora y les da el resultado del diferencial de y. Haciéndolo en calculadora nos da 0,07 unidades. Y aquí teníamos el diferencial de x arriba, ¿verdad? Nada más voy a apuntarlo aquí. Ok, entonces el diferencial de esa función para y es 0,07.
¿Qué significa eso? O sea, ¿qué fue lo que nosotros calculamos ahí? Entonces, lo que nosotros calculamos, quiero que lo vean gráficamente. Esta clase es un poquito, digamos, teórica, porque es necesario introducir esto, pero ya después lo van a ver más aplicado. Dijimos que este es 0,07 y el diferencial de x es 0,01. Muy bien, gráficamente, muchachos y muchachas, si nosotros hacemos la gráfica de la función que teníamos ahí, que era una gráfica polinómica, entonces yo lo que hice fue hacer la gráfica, pero en un sector pequeñito, en un sector que va desde x igual 1 y lo puse hasta el x que nos dieron ahí, que era el x, el 1,01. Aquí, por aquí está el 1,01. Entonces, esto de aquí, esta cantidad, es el diferencial de x que corresponde a una cantidad muy pequeñita de 0,01. Y ahora, si usted hace la gráfica de la función y calcula las imágenes de 1, por ejemplo, y calculas la imagen del 1,01, pues esta distancia que existe aquí, eso sería el diferencial de y. Ahora, si ustedes ven esta cantidad, no coincide exactamente con 0,07 porque se pasa un poquito. ¿Sí? Ven que se está pasando como 0,5, le hace falta. Resulta que nosotros vamos a hacer una aproximación utilizando el concepto de derivadas, que es el que acabamos de usar aquí. Nosotros obtenemos este resultado. Este es por medio de derivadas o diferenciales. Si ustedes hacen el cálculo por imágenes, ¿y qué es eso de imágenes? Es que tomes la función y David, evalúe. sí, perdón, hay una consulta por ahí. Ajá. Sí, don Roland. Sí, bueno, sí, ¿se me escucha bien? Sí, adelante. Cuando uno sustituye la X siempre es con el de menor valor y X1 siempre va a ser el de menor valor, entonces, ¿correcto? Correcto. X1 va a Ok, ser el más pequeñito. ya, muchas gracias, profesor. Con mucho gusto. Ok. Vamos por aquí. Si ustedes calculan la imagen de 1, que este es el x1, y lo calculan en la funcioncita que les dan en la original, que era 5x a la 2, o sea, este sustituye esto por aquí, menos 3 por x, que es 3 por 1, más 1. Y sustituís el 1,01 en la función. Entonces voy a ponerlo por aquí, menos 3 por 1,01 más 1. Y si nosotros hacemos la resta de estas dos cantidades de lo que da, bueno, hagámoslo aquí, un momentito. Poner la calculadora, a ver cuánto da. Esto es sin derivadas, esto es haciendo solamente el cálculo de imágenes como lo hacíamos al inicio con límites. Entonces, split view, para acá. Aquí. Entonces, sería 5 por 1, no hay necesidad de ponerlo, pero lo voy a poner. Menos 3 por 1 más 1. Este nos da 3. Y si lo hacemos con 1,01,
es al cuadrado. Esto nos da... Disculpe, profe, pero cuando usted metió la primera operación a la calculadora, ¿no tenía que poner ese 5 por 1 por 1 al elevado a cuadrado. 2? ¿Sí? Sí, pero 1 a la 2 es 1, entonces por eso no lo puse. Ah, ok. 1 a la 2 es 1, ¿verdad? Por potencia, entonces por eso no lo puse, pero si quiere ponerlo no hay problema. Está bien. Ajá. Entonces, si nosotros calculamos la imagen de 1, de x sub 1 nos da 3. La imagen de x sub 2, en este caso, se me perdió el láser aquí, ¿dónde está? La imagen de x sub 2 es 3,0705. Si yo hago esta resta, si yo hago la resta de ellos dos, que es el cambio de las y, entonces el mayor menos el menor, claro, ustedes ven ahí que nos da un valor de 0,0705. Y el diferencial que habíamos calculado nos da 0,07 y sería 0,0. O sea, estamos fallando o está haciendo una diferencia de 5, ¿qué sería ahí? Milésimas. Décimas, centésimas, milésimas y 10 milésimas. Sería algo muy pequeñito. Gráficamente, muchachos, esta que está aquí, esta es la, perdón, esta que está aquí sería la gráfica del polinomio. Y este que está aquí en verde sería la gráfica del diferencial, de la derivada. Entonces existe un cambio entre ellas dos, algo muy pequeñito, que viene a ser ese 0,05 que estaba ahí. Y a lo que vamos a hacer es, todo esto se resume en que prácticamente esto de aquí es lo mismo de aquí, cuando los valores de x son bien pequeñitos. Entonces, es por eso en el libro que nosotros podemos concluir lo siguiente, y esto es una salvada. Voy a adelantarme un poquito. Podemos concluir que el diferencial de y es prácticamente igual que el cambio de las imágenes. Es decir, que el cambio entre y1 y y2. Entonces, esto tiene que ver con la derivada y esto tiene que ver con lo que es la resta de las imágenes. ¿Por qué sucede esto? Porque nosotros estamos trabajando con cantidades muy pequeñitas. Estamos trabajando con cantidades que prácticamente no existe una distancia entre el x1 y el x2. ¿Verdad? Es prácticamente cero. Entonces, por eso nosotros decimos que el diferencial es prácticamente lo mismo que hacer y sub 2 menos y sub 1. O en otra notación, evaluar x sub 2 menos x sub 1. Eso nos da a nosotros paso a hacer ejercicios, donde, por ejemplo, en este caso, determinemos los valores de y un segundito, es que voy a cerrar aquí eso. Donde nosotros calculemos estos valores para ver que prácticamente nos dan lo mismo. Entonces, este es un ejercicio que les van a pedir a ustedes el diferencial de y. Determine el diferencial de y de esta función de aquí. Y también que determinen el cambio que existe entre las imágenes. Tiene que haber una similitud, porque como ya, bueno, se lo dijeron en la sección 5.1, son prácticamente la misma cantidad. Entonces, ¿cómo se calcula el diferencial
de y en este ejercicio que está aquí. Ok, observen que a ustedes les tienen que dar el x sub 1, o sea, un x inicial, y les tienen que dar un x sub 2 también. En este caso no se los dan, pero lo que hacen es que de una vez les dan el cambio entre las x. Entonces usted no tiene que hacer x sub 2 menos x sub 1 para obtener el cambio de las x, porque ya eso se lo están dando. Entonces ya no tienes que usar esto. ¿Okay? Ven, esa es otra variación de ejercicio que se los quise poner acá por si les sale en alguna evaluación. Entonces, ¿cuáles son los pasos para entenderlo bien? Paso 1. Tienen que averiguar el diferencial de x, solo que ese paso 1 ya aquí está por omisión. Entonces, el diferencial de x ya aquí está dado, ¿verdad? El diferencial de x lo entendíamos como x sub 2 menos x sub 1. Es decir, el cambio que existe entre las x, y ya aquí se los dan, es 0,02. Que no hay que hacer nada. Paso número 2 que necesitan. Necesitan la derivada de la función que están estudiando. En este caso, la función está definida por un producto de x por el logaritmo natural de x. Ajá. Y entonces, si usted va a calcular la derivada, tiene que tener cuidado porque aquí está en presencia de una propiedad, o de una regla más bien, que se llama la regla del producto. La regla del producto nos decía que cuando tenemos dos funciones que se están multiplicando, nosotros hacemos lo siguiente. Sería la derivada de la primera función por la segunda función sin derivar, más la primera función sin derivar por la segunda función derivada. ¿Sí? Entonces, aquí nos da la derivada de x es igual a 1 por logaritmo natural de x, más x por la derivada del logaritmo natural, y la derivada del logaritmo natural es 1 sobre x. Simplificando esto un poquito, 1 por logaritmo natural de x es logaritmo natural de x. Y observen que aquí hay una multiplicación de una fracción. Entonces podemos simplificar las x, ¿verdad? Y nos queda únicamente 1 como resultado. Esta es la derivada de la función, que la vamos a ocupar en el siguiente paso, en el paso 3. El paso 3 nos dice a nosotros, calcule el diferencial de y. Y el diferencial de y es f' de x, y aquí en el libro creo que no lo ponen, pero pongamos x sub 1, porque lo que nosotros hacemos es calcular la derivada y después sustituir el valor de x sub 1, ¿verdad? Por el diferencial de x. Entonces, en este caso, y nos da f', que es logaritmo natural, y podemos sustituir el valor de una vez si gustan. El valor de x sub 1 se los dieron, es el único que hay aquí. Este es el que va dentro de la función. Entonces sería logaritmo natural de 4 más 1. Que esto de aquí es la función, ¿verdad? Esto de aquí es la función. Y ahora, esa cantidad que tienen aquí, tienen que multiplicarla por el diferencial de x, que ya lo teníamos aquí. Que el diferencial de x es 0,02. Y tenemos que meter esto en calculadora. ¿No? Entonces, al meter en calculadora,
sería logaritmo natural de 4 más 1 multiplicado por 0,02. Esto nos da como resultado 0,0477. Voy a copiar ahí más dígitos, nada más. Así, digamos. Ahí se puede cortar o se puede redondear para verlo. Ok, ese sería entonces el diferencial de Y. La diferencia que existe entre la variable dependiente. Ahora, la otra pregunta. Este de aquí ya está listo. Nos hace falta ver el cambio de las Y's. El cambio de las Y's se produce cuando usted tiene la función. Fue lo que explicamos hace ratito. Y cuando usted tiene la funcioncita, tienes un valor de x1, tienes un valor de x2. Entonces aquí no hay nada de derivadas. El cambio de las Y's sería hacer la resta o ver cuál es la distancia que existe de una Y a la otra. Eso sería el cambio de las Y's, que eso se hace restando esta distancia que está aquí. Esto de aquí sería el cambio de las Y, así como esto de aquí es el cambio de las X. Entonces, ¿qué deben hacer? Lo que deben hacer es lo siguiente. El cambio de las Y sería igual a hacer Y sub 2 menos Y sub 1. Que eso es lo mismo que tomar la función y sustituir X sub 2 y restarle la imagen de X sub 1. Y me van a decir, profe, pero no le dieron X sub 2 ahí, solo tiene X sub 1. Bueno, pero nosotros podemos calcular quién es X sub 2. ¿Por qué? Porque X sub 1 es 4. Y como lo que hay de diferencia entre X sub 1 y la siguiente X es de 0,02, ¿verdad? Porque te lo dicen acá. Entonces nosotros podemos hacer esto. Este es X sub 1, entonces X sub 2 es tomar esta cantidad de aquí y sumarle esta de acá. ¿Qué es lo que se mueve de un punto a otro, verdad? Eso sería el cambio de las X. Entonces, X sub 2, en este caso, sería 4 más 0,02, entonces sería 4,02. Bueno, sumar. Entonces aquí usted tiene que hacer 4,02. ¿Y qué es lo que se hace entonces en la función? En la función, ustedes, la funcióncita original es x por logaritmo natural de x. Entonces lo que tienen que hacer es x, que es 4,02, multiplicarlo por logaritmo natural de x, que es 4,02. Voy a hacer un poquito más pequeño esto de aquí. Ya 4,02 por logaritmo natural de 4,02. Eso es la imagen aquí. Menos la imagen de 4, que sería 4 por logaritmo natural de 4, ¿verdad?
entendiendo que la función que estamos trabajando es X, usar otro color que no se ve. Recordando que f de x es x por logaritmo natural de x. Recuerden que calcular la imagen es tomar este valor y sustituirlo donde estén las x. Lo primero viene para acá y luego estos dos se sustituyen aquí y es esta cantidad. Entonces, haciéndolo en calculadora, nos daría 4,02 multiplicado por logaritmo natural de 4,02 menos 4 por logaritmo natural de 4. Si nosotros calculamos, nos dan como resultado que la diferencia que existe entre las imágenes es de 0,047778 y ahí sigue. Si ustedes analizan esas cantidades, ¿cuáles? Esta con esta, vean que son prácticamente iguales. ¿Ah? Pues sí existe un cambio ahí en la parte de la notación decimal, pero es donde nosotros podemos justificar que dy es prácticamente lo mismo que el cambio de la y. Es decir, que un diferencial es aproximadamente igual a hacer el cambio entre las y cuando las x son muy pequeñitas. ¿Okay? Eso es lo que quería este ejercicio, hacer la demostración de que si a ustedes les piden el diferencial, lo que pueden hacer es el cálculo de imágenes y restarlas, que es lo que hicimos aquí. Y esto le garantiza a usted que esto de acá es verdadero. ¿Ok? Solamente que se supone que con el diferencial nosotros tenemos una aproximación más exacta, porque aquí está entrando el juego lo que es la recta tangente. La tangente, que como lo habíamos visto el límite, lo que hace es aproximar una secante a un puntito para que sea tangente, ¿verdad? Que eso era la definición que nosotros vimos de derivada. Entonces, esta es más exacta que esta de aquí. Existe un porcentaje, una cantidad pequeñita de error cuando uno utiliza esto de acá. Hay un error. Digamos que este es el exacto entre comillas y este es aproximado, pero con un porcentaje de error. Ok. Vamos a ver. Ajá. Eso es de la sección 5.1. En realidad, si vemos los ejercicios de la 5.1, vienen dos tipos de ejercicios. Los primeros son, calcule el diferencial de y les dan varias funciones. Entonces, para hacer el diferencial de y, usan los tres pasos que vimos, que era diferencial de x primero, luego calcular la derivada y luego hacer la sustitución en dy. Y el segundo ejercicio es determine el valor de dy y el cambio de y de acuerdo con los datos indicados en el ejercicio, que era una copia de este de acá. ¿Okay? Son los dos tipos de ejercicios que hay en la sección 5.1. Todo lo demás, digamos que es como una base teórica que sustenta que es un diferencial, ¿verdad? Y que uno lo puede aproximar. Luego de ahí vamos a saltar a la sección 5.2. En la sección 5.2, a nosotros nos interesa que ustedes comprendan cómo se calculan errores. Les dije hace ratito que cuando uno calcula el cambio de las y y el diferencial de las y, existe un error, que existe un cambio. Bueno, ¿cómo se calcula ese cambio? Entonces vamos a calcular errores acá y también
yo les quiero enseñar cómo se calculan raíces. Vamos a aproximar el valor de esta raíz. Vamos a hacer ese cálculo de una raíz. Entonces, regáleme un segundito nada más. Voy a traer un vasito con agua. Y que se me olvidó traerlo. Qué abuelo. Bueno, listo. Este ejercicio que yo voy a hacer aquí, es un ejercicio matemático que como tal usted no se lo van a preguntar, ¿ok? No se lo van a preguntar porque esto no es un curso digamos, de enseñanza a la matemática pura como tal. Pero, ¿qué es lo que quiere el ejercicio? El ejercicio lo que quiere es que ustedes entiendan que estos los diferenciales se utilizan para algo, ¿ok? Tienen algún tipo de aplicación. Y entonces iniciamos, por ejemplo, desde cómo se calcula una raíz sin calculadora, utilizando lo que aprendimos ahorita de diferenciales, ya para entrar después a algo que es un poco más aplicado, que son los errores que les hablaba hace un ratito. Esto es un ejercicio muy rápido, van a ver que sí. Lo primero es lo siguiente. Para aproximar funciones, nosotros vamos a utilizar una fórmula. Y esto de aproximar funciones, digamos, en un curso un poquito con más detalle matemático, se podría aproximar, por ejemplo, una función de costo. Lo podría aproximar por medio de diferenciales, por ejemplo. Bueno, aquí no vamos a entrar en tanto, pero vean, esta es la definición que se utiliza como un método numérico para hacer el cálculo de una aproximación. De hecho, hay una materia, un curso muy bonito, se llama Métodos Numéricos, que es una rama de la matemática, que lo que hace es aproximar cantidades. No todo puede ser calculado de manera exacta. Entonces, es ahí donde la ciencia exacta, la matemática, se nos cae un poquito. Entonces, tenemos que recurrir a artilugios matemáticos para hacer aproximaciones. Buenas aproximaciones y conociendo los errores como tal, pero que van a haber errores de cálculo. Entonces, esta definición que viene en el libro, en la sección 5.2, es una sección chiquitita, para donde viene esa formulita. Está bien. Está empezando los problemas de aplicación. Ustedes pueden escribirla de esta forma, porque dice quién es A y quién es H. Yo la pongo así de esta forma. A va a ser el X1 que estuvimos trabajando. H va a ser un aumento que hay en X, que nosotros vimos que eso es el diferencial de las X. Y esto aproximadamente es lo mismo que hacer la imagen de X sub 1 más un cambio pequeñito a las X, que es el diferencial de X por la derivada del X sub 1. Entonces, esta es una como un poquito más fácil de entender utilizando esa notación. Entonces me dirán, profe, ¿pero qué es eso la raíz? Bueno, vamos a hacer esto. El ejercicio es así. Yo quiero que calculen una raíz, cualquier raíz. En este caso yo estoy poniendo
la raíz cúbica de 34. Entonces, ¿cómo se puede aproximar ese resultado sin necesidad de usar calculadora? Puedo usar trampito momento para ver cuánto es la raíz cúbica de 34. Para que vean a dónde más o menos tenemos que llegar. Entonces, la raíz cúbica de 34. ¿Dónde está la raíz cúbica? Opa. Y aquí está. Raíz cúbica de 34. Aproximadamente con calculadora, que eso es un número irracional, entonces no es un número exacto el que nos va a dar. Dice que con calculadora nos dan, voy a apuntar todos los decimales. 36, 11, 801. Muy bien. Entonces, ¿cómo se hacía en la antigüedad para sacar raíces sin calculadora? Entonces, eso es lo que vamos a aprender ahorita. Entonces, el ejercicio es así. Y requiere de un tipo de truquito, digamos. El truquito es el siguiente. Nosotros vamos a buscar un número que elevado a la 3 esté cerquita de 34. El más cercano que esté. Por ejemplo, 1 a la 3 es 1 por 1 por 1. Nos da 1. 2 a la 3 sería 2 por 2 por 2. Eso nos da 8. 8 está más cerquita de 34. ¿Verdad? Vamos a ver con 3. 3 a la 3 es 3 por 3 por 3. Sería 27. Bueno, 27 todavía está más cerquita de 34. Vamos a ver con 4. 4 a la 3. 4 por 4 por 4, 64. Ya este número de aquí ya se nos está pasando. La idea es acercarse a algún número que elevado al cubo esté cerquita de ese. ¿Por qué el cubo? Porque es una raíz de 3. Si fuera 2, usted tiene que hacerlo con elevado al cuadrado. Si fuera 5, tiene que elevarlos a la 5, a ver cuál está más cerquita, pero por debajo. ¿Ok? Entonces, aquí el candidato más cercano es este 27 de aquí. ¿Por qué es el más cercano? Vean, porque si yo hago la función inversa de una exponencial, sería sacar raíz cúbica. La raíz cúbica de 27 es igual a 3, ¿verdad? Ustedes lo pueden probar. La raíz cúbica de 27 es igual a 3. Esto lo van a ocupar, vean. Esta es la raíz cúbica exacta, o sea que nos dé un número entero más cercano a este de aquí. Entonces, usamos el más cercano. Ahora, lo que hacemos es lo siguiente. 34, que es este señor que está aquí, 34, ¿a cuánto está de 27? A 7 números. Ajá, están 7 números. Entonces, resulta que yo para llegar de 27 a 34 tengo que moverme 7 numeritos más. O lo que puedo decir es que el cambio que hay entre ellos dos para llegar de aquí a aquí es de 7 unidades, ¿verdad? Queda claro, porque de ahí sí, para llegar, entonces yo necesito sumarle 7 unidades. Ese más 7 nosotros lo vamos a considerar en este ejercicio de acá como el cambio de las X
que está aquí en la formulita. Aquí arribita. ¿Ok? Entonces. Bueno, nos hace falta algo. Bueno, ya tenemos x sub 1. X sub 1 sería el numerito que está aquí. El primero, el que se va a acercar. Ese sería x sub 1. X sub 2 va a ser el número que nosotros estamos calculando. ¿Ah? El cambio de x o el h que venía en la fórmula va a ser 7. Entonces, ya tenemos x sub 1, ya tenemos el cambio de las x o delta x, pero nos hace falta la derivada de la función. Y ustedes dicen, pero ¿cuál función? Ahí no hay ninguna función. Bueno, resulta que sí hay una función. Nosotros estamos evaluando una función que es la raíz cúbica. La raíz cúbica de un número, que esto se puede expresar como x elevado a la 1/3. Bien. Entonces, derivemos esta funcioncita que está aquí. La derivada es tomar el 1/3 y bajarlo a multiplicar. Y a 1/3 ustedes le restan 1. Si a 1/3 ustedes le restan 1, les va a dar menos 2 tercios. Entonces, esa es la derivada de la función. Entonces, ya tenemos este, ya tenemos este y ya tenemos este. ¿Ok? Y ahorita, entonces, ya podemos hacer el cálculo de esta función. Voy a hacerlo de esta forma. Voy a hacerlo aquí. Entonces, la imagen, para que todos me sigan, voy a copiar esto de aquí. La imagen de x sub 1 más delta x. O sea, de 27 más 7. ¿Ah? Y esto no es otra cosa que 34. Nada más que lo estoy separando de esta forma para que haya un número que tenga raíz cúbica exacta. Es aproximadamente lo mismo que la imagen de x sub 1, es decir, la imagen de 27 más delta x, o sea, 7 por la derivada de x sub 1, que es 27. Y entonces, ¿quién es f de 27? F de 27, ya nosotros habíamos dicho que la función original es la raíz cúbica. Entonces, cuando preguntan por f de 27, es la raíz cúbica de 27, que imagínense que lo que da, que ya lo teníamos por ahí. Entonces, sería la raíz cúbica de 27 más 7 por la derivada de la función f evaluada en 27, que es copiar esto que está aquí, aquí. Nada más que en lugar de copiar x, ustedes van a copiar 27. Un segundito que se me descargó el lápiz. Carguen. Entonces sería 1/3 multiplicado por 27 elevado a menos 2/3. Así, estoy sustituyendo el 27 aquí nada más. Aquí. Y ahora, la raíz cúbica de 27, ya habíamos visto que nos daba 3, ¿verdad? Es exacto. Más 7 por 1/3 multiplicado por 27 elevado a la menos 2/3. Que uno, si se supone que está haciendo este ejercicio, se supone que usted no tiene calculadora. Y aquí por leyes de potencias,
este menos 2/3 lo que hace es que el 27 pasa al denominador como 2/3 positivo y 27 elevado a la 2/3. Usted usa leyes de potencias y le da 9. No lo estoy escribiendo porque es que tengo lápiz descargado. Ya lo voy a escribir. A ver si quiere. Claro, mi lápiz está fallando. Entonces, véanlo aquí. 27 a la menos 2/3 es lo mismo que 1 sobre 27 a la 2/3. ¿verdad? Resulta que 27 es lo mismo que 3 elevado a la 3. Eso es 27. Y por leyes de potencia se conserva la base y se multiplican los exponentes. 3 por 2/3, los 3 se simplifican. Entonces, esto queda 3 a la 2. Esto lo mismo que 1/9. O sea, es que la idea del ejercicio es no hacerlo con calculadora, es hacerlo todo a mano, porque ¿para qué vas a usar calculadora si estás aproximando algo? Tendría sentido. Venga, sí. Y esto, aproximadamente, si usted multiplica 7 por 1/3, por 1/9, eso nos da 3 por 9, 27. Y si ustedes suman estos dos, sería 27 por 3 más 7, sería 81, 88 sobre 27. Entonces, lo que nos dice el ejercicio es que la raíz cúbica de 34 es aproximadamente 88 sobre 27. Aquí voy a usar una trampita nada más para ver cuánto nos da. 88 entre 27. Dice que nos da 3.25. 3,25, 9, 2, 5, 9, 2, 5, 9 y ahí sigue. Y el valor original que nosotros habíamos hecho con calculadora es este de aquí. 323.96 y este nos da 325.92. O sea, a partir de acá ya estamos en un error de cálculo. Pero digamos que como aproximación, nosotros podemos ver que es una buena aproximación. Claro está que con calculadora, pues ya la calculadora lo saca un poco más exacto por los algoritmos que usa. Pero entonces, así ustedes están calculando el valor de una raíz irracional de una manera aproximada. Es una aproximación que se puede ver buena, ¿verdad? Por la cantidad de decimales, pero más o menos así es como se hacen las raíces usando el concepto de derivadas. Esto es un método numérico de aproximación y simplemente lo que quiere el ejercicio es que usted vea que existe alguna aplicación de esto y que, por ejemplo, desde desde hace mucho, 1700 y pico o antes, ya con la existencia de los números irracionales ya se podían calcular, digamos, buenas aproximaciones, ¿verdad? Porque ya en ese momento ya se conocían herramientas del cálculo. Ok. Ahora, aplicaciones que nos atañen a nosotros, por ejemplo, podríamos ver algo que son los errores. Los errores no se refieren a que usted hizo algo malo, ¿verdad? De hecho, los errores es parte fundamental de carreras como la estadística, que miden los porcentajes de errores que hay en instrumentos de investigación, en instrumentos de muestreo, por ejemplo, en política,
Entonces miden cuál es un error numérico o cuál es la distancia más o menos numérica que existe entre un valor real y un valor aproximado. Eso es un error. Medir cuánto hay de un valor aproximado a un valor real. Eso es un error. Y nosotros vemos dos errores. El error que existe entre la variable X y el error que existe entre la variable Y. Y lo vemos con diferenciales. ¿Sí? Entonces, la razón, cuando nosotros hablamos de razón, estamos hablando de división. Entonces, la división de dx sobre x corresponde al error relativo que existe en la variable x. Y de y sobre y es el error que existe en y. Entonces, vean este ejercicio. Una empresa estima que las ventas van a ser de 500 unidades. Eso es una estimación. ¿Ok? Y ellos prevén que existe un error de 4% en ese cálculo. Ok, ese 4% nosotros lo tenemos que entender como un más menos. Es decir, si usted tiene previsto que su empresa venda 500 unidades, entonces puede ser que haya un error de un más 4% por arriba o por abajo. Es decir, la cantidad de unidades va a variar entre ese rango de ahí, ¿ya? Pues usted esperaría que las ventas sean mayores de lo previsto, ¿verdad? Que ojalá que no sean menores, pero siempre es importante establecer esos rangos. Ok, dice, si la función de ingreso y la función de ingreso es 1600x menos 0,04x2, calculen un error porcentual que podría tener el ingreso. ¿Okay? Que ese es el error porcentual. Entonces, vamos a resolver el ejercicio. Lo primero son los datos. ¿Qué datos tenemos? Datos. Tenemos la cantidad, digamos, inicial o la que usted pretende estudiar, que es de 500 unidades. Ajá. Tenemos un error previsto de un 4%. Y tenemos la función que vamos a estudiar, que es la función de ingreso, para ver cuánto varía con ese 4%. Que es 1600x menos 0,04x cuadrado. ¿Sí? Entonces, vamos por pasos. Paso 1. Yo quiero prever el escenario de que usted venda exactamente 500 unidades. ¿Cuál es el ingreso cuando usted vende 500 unidades exactas? Entonces, usted toma la función y sustituye 500 donde está la variable. Ajá. Entonces, lo ponen en calculadora. Yo por aquí lo tengo calculado. Dice que son 790,000. Entonces, si la empresa vende 500 unidades, va a obtener 590,000 de ingresos. Ahora lo que vamos a hacer es calcular el error relativo. Okay. Como estamos diciendo que las unidades pueden haber un aumento de 4% o puede haber una disminución de 4%, vamos a calcular el error porcentual. Paso 2. Entonces, el error porcentual, perdón, error relativo
Sería así. Entonces, lo que usted hace es lo siguiente. El error relativo sería tomar la cantidad que se estima vender, ¿ah? Y multiplicarlo por el porcentaje de error, que el porcentaje de error en este caso es 4%. Entonces, usted multiplica 500 y lo multiplica por 4%. Recuerden que cuando uno tiene 4% o la cantidad que sea, usted tiene n%, n% lo mismo que n sobre 100. Ahora, si usted pone en calculadora 4 sobre 100 o 4%, da lo mismo. Entonces, usémoslo así, 4%. Entonces, eso nos da como resultado 20. ¿Qué es ese 20? Ese 20 que está ahí, que con 4% puede ser que llegues a 520 unidades o que te devolvas a un estimado de 480 unidades, ¿verdad? Eso significa ese 20, que es ese error relativo. ¿Okay? Es para entender qué está pasando aquí, poniéndolo ya en números relativos. Paso 3. Ok, para hacer el paso 3, ¿y qué es a dónde vamos a llegar? El paso 3 sería calcular la derivada del ingreso, o sea, el ingreso marginal. Y ahorita les voy a decir por qué. Vamos a calcular la derivada de la función que estamos estudiando. Entonces, la derivada del ingreso, ustedes toman la funcióncita original y la derivan. Entonces, 1600x, la derivada de 1600x es 1600. Y la derivada de 0,04x a la 2, el 2 pasa a multiplicar, queda 0,08 y x le bajamos un grado. O sea, eso queda así. Ese es el paso 3. ¿Qué lo vamos a ocupar en el que sigue? Y en el que sigue, vamos a calcular por primera vez el diferencial de la función ingreso. ¿Por qué estoy haciendo eso? Porque yo necesito calcular el error relativo. ¿De quién? De la diferencial de ingreso entre, en este caso, de I. Ay, perdón. Diferencial de ingreso, así, entre I. Eso es lo que yo estoy buscando. Entonces, para obtener esa diferencial de ingreso, yo necesitaba derivar. Por eso estoy buscando esto. Pero entonces necesitamos derivar, que fue lo que hice aquí. Bueno. Y voy a pasarme a diapositiva, porque de aquí no va a caber. ¿Listo? Entonces, el paso 4. El paso 4 es que usted me calcule el diferencial del ingreso. Y de lo que vimos al inicio de la clase, voy a volver un momentito, no los voy a marear, ya casi llego, ya casi llego. La diferencial de una función, en este caso ingreso, sería tomar la función de ingreso multiplicado por dx. Entonces, esto es una aplicación de lo que vimos al inicio. ¿Ok? Entonces, estoy usando esa fórmula aquí. Entonces, la diferencial de ingreso es igual a
la derivada del ingreso multiplicado por el diferencial de X. Entonces, la diferencial del ingreso es igual a esto de aquí, que viene para abajo, que es 1600 menos 0,08x multiplicado por el diferencial de X. Y aquí lo que vamos a hacer es sustituir valores. ¿Qué valores? Bueno, habíamos dicho que las X que estamos estudiando, en este caso que son las unidades que queremos vender, son 500. Y como hay un 4% de error, aquí nosotros ponemos el diferencial de X que habíamos calculado en el paso número 2, que es el error relativo, que corresponde a 20 unidades. No se puede poner en porcentaje porque nosotros estamos trabajando unidades con unidades. Entonces, al resolver esto de acá, ponemos todo esto en calculadora y nos va a dar 31.200. ¿Qué significa ese 31.200? Bueno, ese 31.200 nos dice que si usted vende 500 unidades o logra colocar 500 unidades, pero el error es de 4%, ya sea hacia arriba o hacia abajo, los ingresos van a tener también una variación. Es decir, de 790.000, es posible que usted venda más o menos 31.200, qué sé yo, colones, por decir algo. Entonces, este sería como el más menos aplicado a este ingreso. ¿Ah? ¿Y cuánto corresponde eso? ¿Cuál sería el error relativo? O sea, ¿cuánto es esa variación entendiéndola como un error, digamos, porcentual? Entonces, vamos al último paso para responder esto. Bueno, usted lo que tiene que hacer es lo siguiente. Usted va a tomar el diferencial de ingreso y lo divide entre el ingreso total. Eso sería el error relativo. ¿Okay? Y si usted lo multiplica por 100, vas a tener el error porcentual. Me explico. Esto sería el relativo. Y al multiplicar por 100, vas a tener el porcentual. ¿Y de dónde sale esta fórmula? Esta fórmula sale de aquí. Esto de aquí es esto de aquí, nada más que estamos dándole como nombre que Y es el ingreso. Y claro, ustedes en este caso ya saben cuánto es el diferencial de ingreso. El diferencial de ingreso nos dicen que son 31.200, no sé, colones, por decir algo. El ingreso es de 790.000, que lo hicimos en el paso 1. Y si lo multiplican por 100, nos tiene que dar el error porcentual. ¿Okay? Entonces, el error porcentual, meten eso en calculadora. ¿Y cuánto da? No sé cuánto da. 3.94. Ajá, 3.94%. Ok, si usted no lo multiplica por 100, eso le da como 0,00394. Entonces, esto de aquí sin el 100% es el error relativo. Si lo multiplican por 100, nos da 394. ¿Qué significa este 394? Lo que significa lo siguiente. Que si usted prevé vender 500 unidades
con un más menos 4% de error de esas unidades. Entonces, su ingreso previsto va a ser de 790,000 colones, con un error porcentual de más menos 3,94%. En moneda es de 31,200 colones más menos. Ok, aquí estamos hablando de moneda y aquí lo estamos viendo como porcentaje. Esto que estamos haciendo aquí es una aplicación de los diferenciales. Y en realidad es como muy, ustedes ven los ejercicios, muchachos, son estos pasos, ¿verdad? De hecho, voy a ver aquí en la sección 5.2. Ok, en la sección 5.2 les dice calculen valores de raíces. Si quieren lo hacen, pero me interesa más la parte de errores. Viene una función de costo también y tienen que usar estos pasos. Y la última, la 4, que dice un fabricante estima que las ventas serán de 1,800 unidades. Estoy viendo los ejercicios 5.2. Y entonces les preguntan cuál va a ser el ingreso, cuál va a ser el valor del diferencial, cuál es el diferencial del ingreso y cuál es el error porcentual. O sea, ese ejercicio que está ahí se hace como este que está aquí. Básicamente lo mismo siempre. Entonces, esta clase ya, digamos, ya aquí terminó. Es una clase muy rápida en el sentido de que es poquita materia, tal vez un poquillo densa. Haciendo un resumen, pues el diferencial, muchachos, nosotros lo que hacemos es calcularlo por medio de derivadas y multiplicar esa derivada que ustedes tienen por el diferencial de x, ¿verdad? Que el diferencial de x es el cambio que existe entre las x. Con eso usted obtiene el diferencial de la función dependiente, que en este caso, por ejemplo, es ingreso. O sea, todo lo que vimos anteriormente se va a reducir a este ejercicio, de que si le preguntan cuáles son posibles errores porcentuales, pues para no reducirlo como unas fórmulas, que haga solo fórmulas, pues existía la parte teórica que se aprendió en la sección 5.1. Alguien se lo puede saltar, pero tal vez es importante darle ese fundamento matemático de por qué son estas fórmulas. ¿Verdad? Que esta fórmula sale de esta de aquí, que este de x después pasa a multiplicar y todo lo que vimos anteriormente. Todo era para caer a este tipo de ejercicio. ¿De acuerdo? Sí es muy importante de este capítulo. Está bien, pónganle atención a eso. Pero muy importante lo que sigue. Lo que sigue es la parte de diferenciación implícita. Eso lo van a ver próximo jueves. Este es el jueves, ¿verdad? Con Claudio. Y la siguiente que es la diferenciación logarítmica. ¿Okay? Son dos tipos de procesos para calcular derivadas, pero cada una se utilizan diferentes tipos de funciones. Entonces, esto era lo de hoy, muchachos y muchachas. Voy a tener la grabación para que se vaya guardando y ahorita la subimos a la plataforma, como siempre.